Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de trading una vez más y hoy vamos a hablar sobre una estrategia que tiene un nombre bastante llamativo y que es una estrategia que aparentemente es simple, pero que muchos traders lo llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Y es la estrategia del cruce de oro. Es una estrategia enfocada a trading tendencial, trading en gráficos diarios y además un trading más enfocado al medio plazo, donde vais a poder ver algunos ejemplos reales con unas rentabilidades pues bastante interesantes. Veremos la parte positiva de la estrategia y también os comentaré algunas cosas que tenéis que tener en cuenta sobre cuándo es más efectiva y cuándo es menos efectiva. Con lo cual, arrancamos ya con ello. Bien, vamos a primero repasar a qué denominamos como cruce de oro. Y es que el cruce de oro es una estrategia que la primera característica que tiene es que es muy sencilla. Es una estrategia que únicamente utiliza dos indicadores o dos diferentes o dos variantes de un mismo indicador, como sería una media móvil. Funciona especialmente con mercados con alto volumen y los time frames donde es más eficiente son en gráficos medios, que serían los gráficos diarios. Además podemos comprobar que tiene muy buenos datos históricos en el pasado. Es una estrategia que yo hace no mucho repasando la aleatoriedad del mercado y un poco a veces lo complicado que nos resulta a los traders vencer lo que es la media del mercado, es decir, ser capaz de batir al índice, que parece que es fácil, pero muchas veces nos complica, no es tampoco fácil. Nos damos cuenta de que con estrategias como el cruce de oro, que es una estrategia muy sencilla, una estrategia enfocada más al medio plazo, podemos llegar a conseguir resultados muy rentables con una estrategia muy calmada, muy tranquila, muy pausada, sin grandes entradas, sin grandes salidas, y que luego nos complicamos la vida con algunas otras estrategias que utilizan millones de indicadores y que vemos que los resultados que dan pues no llegan a ser tan buenos como los que podemos sacar con un cruce de oro. Insisto, es una estrategia sencilla en la que la rentabilidad es una rentabilidad mucho mayor que lo que nos da la renta fija. Tampoco esperemos una rentabilidad del 40%, pero sí es una rentabilidad a la que nos aporta muy digna. Y además, lo que siempre os invito, lo que es importante cuando tengáis una cartera no es tanto solo diversificar por sectores, sino que también a veces es interesante diversificar por estrategias, porque en función de la estrategia que utilicéis, a veces se acopla mejor al mercado y otras veces menos. Con lo cual es importante que conozcáis muchas estrategias para poder ir diversificando también vuestras inversiones con diferentes estrategias. Entrando más en detalle, ¿por qué se basa en qué se basa la estrategia del cruce de oro? Muy sencillo. Tenemos una media móvil de 50 sesiones, 50 días, una media móvil de 200 sesiones, 200 días, y lo que vamos a hacer es comprar o vender cuando se produzca el cruce entre ambas medias. Obviamente aquí lo que tenemos en realidad es una media lenta, que es la media anual, o lo que sería el precio anual de 200 sesiones, y una media rápida, que sería una media de 2 meses, que sería la media de 50 sesiones. Con lo cual aquí lo que vamos a ver es cuando las medias del corto y largo plazo se cruzan y aprovecharnos de esos viros, esos virajes de la propia tendencia. Digamos que aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Lo que hacemos, lo que os decía, ¿no? Medimos una tendencia de fondo, es decir, si nosotros miramos este activo, lo que nosotros estamos viendo es que en su tendencia de fondo, que lo representa la media móvil, vamos a coger para escribir, si miramos la media móvil de 200 sesiones, que la tenemos aquí, que es la media azul, nosotros tenemos aquí un activo que o bien está plano o bien está en bajada y aquí se produce un giro. Obviamente que el corto plazo es el primero que nos da la señal, con lo cual en el momento en el que el corto plazo, que es la media móvil de 50 sesiones, se cruza hacia arriba
con lo que sería el largo plazo, significa que nos está avisando de un cambio de tendencia, es decir, el derivado, en este caso el SP500, está pasando de ser lateral o ser bajista a dar una señal de compra, con lo cual aquí sería el punto en el que nosotros compraríamos. Fijaros que después el precio utiliza mucho la media móvil de 200 en general para testearlo. Obviamente que si únicamente son testeos, pues el precio testea la media móvil y testea la media móvil de 200 y la media móvil de 50 no llega a cortar. No llega a cortar, no llega a cortar. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es una tendencia de fondo. Nosotros no vamos a ir mirando cada día subida, bajada. No, no. Nosotros únicamente nos tenemos que fijar en cómo está la media móvil de 50 sesiones, si hay cruce con la de 200 bien, si no hay cruce con la de 200 nosotros seguimos en el mercado. Y obviamente aquí vamos a tener momentos de expansión, es decir, la media móvil de 50 se aleja de la de 200 y momentos de retroceso, obviamente, la media móvil de 50 se acerca a la de 200. Fijaros que aquí, insisto, estamos midiendo sobre todo cazar los cambios de tendencia desde el primer momento. Por eso os decía al principio que el cruce de oro es un cruce muy útil, sobre todo en mercados tendenciales. ¿Cuándo tenemos muchos mercados tendenciales? Pues sobre todo tenemos mercados tendenciales en los índices. En los índices tenemos grandes fases de expansión, 4, 5 o 6 años, fases de lateralidad, ahí el mercado nos va a sacar y es importante que ahí complementemos una estrategia como esta con lo que serían los soportes y resistencias, momentos de recesión que normalmente suelen durar entre 1 y 2 años, que ahí nos dará la entrada al cruce de oro. Teniendo claro un poco qué son estos grandes ciclos, hay ciclos que pueden llegar a durar más, como por ejemplo que estamos viendo ahora mismo en el SP500, pero teniendo claro todo este cruce, vamos a tener una aproximación muy buena de lo que es la tendencia del mercado. ¿Y cómo ha funcionado este sistema? Pues lo primero es ver qué nos ha pasado en el pasado. En el pasado hemos tenido desde el año 96 hasta el año 2016, y el 2016 no está acabado. Fijaros que nos está dando una media de un 10% en el SP500, en el IBEX, un 7% en el DAX, un 2,40 en el Nikkei, que sería, digamos, el mercado que menos rentabilidad nos estaría dando. Es decir, de media, si cogemos el índice del mercado, que es el SP500, casi un 10%. No estamos obteniendo un 40%, pero sí que es un sistema que tiene pocas entradas y salidas, con lo cual nos permite estar más tiempo en el mercado. No vamos a tener grandes vaivenes. Y veamos algunos puntos de entrada. Fijaros que, por ejemplo, en el SP500 veíamos el gráfico anterior, teníamos una entrada en falso, aquí teníamos una pérdida de un 15%, el mercado estaba acabando de retroceder, pero aquí tenemos un beneficio de un 60%. Fijaros que nos da entrada pues prácticamente desde el 2012 hasta el verano del 2015, que acordaros que fue cuando el mercado del SP500 empezó con la crisis china a entrar en declive. Todo este tramo perdemos aquí un 15, pero ganamos un 60, es decir, una operación neta pues prácticamente de un 45% desde el 2012 al 2015, en 3 años. Seguimos manteniendo más o menos esa rentabilidad de un 10% al año. Algunas otras operaciones en el IBEX 35, pues fijaros aquí hemos perdido un 8,45, pero casi hemos ganado el doble en la bajada. Esta bajada desde el 2015 que todavía en el mercado estaría siguiendo, ¿de acuerdo? Aquí ganamos un 15, perdemos un 8,45, un 7% prácticamente, pues prácticamente en un año y poco. En el SP500 sí que es importante que cuando entramos buscamos oportunidades de giro de la tendencia o de continuación. Cuando yo entro en una estrategia de venta, por ejemplo, yo entro en este punto y me debo marcar niveles de stop loss que primero estarían en este nivel y luego estarían en este otro. Es decir, es importante que a esta estrategia la vayáis acompañando de stop loss que van a estar ubicados fundamentalmente en los máximos o mínimos locales más importantes. Imaginaros en una operación como esta, bueno, nos ha saltado el stop loss, salimos aquí, que lo que hacemos en este caso es
optimizar, que es lo que estamos buscando aquí a través de los stop loss, optimizar la rentabilidad, y en un caso como este en el que tenemos la compra, entraríamos aquí comprados, buscaríamos un primer stop loss que estaría ubicado primero aquí y luego iríamos buscando los testeos de la media móvil de 200 para encontrar zonas de defensa, primero luego aquí, y lo que haríamos es optimizar lo que estábamos viendo, es decir, al inicio estábamos partiendo de una estrategia de compras con el cruce, vendes cuando se vuelve a cruzar, y ahora una manera de optimizar esta estrategia es compro con el cruce y utilizo los mínimos relativos o máximos relativos como zonas de defensa para ubicar mi stop loss. Fijaros lo que os comentaba, en un caso de una compra yo compro aquí y tengo el stop loss en este mínimo, y luego a medida que se va produciendo voy moviendo el stop loss. Ejemplos de empresas, pues tenemos una, por ejemplo, en Apple. Os podría hablar de varias, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí en Apple hemos aprovechado, porque hay gente que dice, bueno, es que Apple es que únicamente ha subido. Bueno, Apple también ha tenido bajadas, ¿eh? Ha tenido bajadas y también nos hemos podido aprovechar de ellas. Fijaros aquí tengo la venta, cruce, zona de defensa, vuelve a testear. Podríamos incluso utilizar la propia media móvil de 200 como un trading stop. Fijaros, aquí tengo una zona de defensa, aquí tengo una zona de defensa, aquí tengo una zona de defensa hasta que se produce la salida. ¿Qué voy a buscar? Oportunidad de compra. En esta bajada, insisto, Apple no solo sube, también baja y también nos podemos aprovechar de ello. Aquí que tengo una oportunidad de beneficio de un 23%. Y aquí hago una compra, zona de defensa, mi primer stop loss obviamente estaría ubicado aquí, luego aquí, luego aquí, luego voy siguiendo en la media móvil de 200, luego voy siguiendo en la media móvil de 200, luego voy siguiendo en la media móvil de 200 hasta que tengo la salida en este punto. Poco después ya se produce el cruce, con lo cual lo que he intentado optimizar es que no me he esperado a bajar hasta aquí abajo con el cruce, sino que ya con la estrategia del stop loss he conseguido maximizar beneficios. En cuestión de desde el 12 al 15 que nos está dando este gráfico, prácticamente un 80% en 3 años, con lo cual todavía en empresas también nos podemos beneficiar. Otro ejemplo, General Electric. Fijaros, 38% en 2 años, 16% en un año. Aquí tenemos una primera entrada. Perdonad un momentito. Una primera entrada que se nos da en el 2012, cruce de media móvil. Zona de defensa, media móvil de 200. Aquí ataca, stop loss. Lo voy moviendo a medida que se van testeando la media móvil de 200, los mínimos relativos, hasta que se produce aquí en el último testeo la zona de salida. Poco después que tengo el cruce. Aquí fijaros, por eso es importante a veces la optimización. 38% en 2 años. Una estrategia muy sencilla, como estáis viendo, únicamente estoy utilizando dos medias. Importante en esta estrategia, cuando nosotros tenemos un gráfico lateral, esta estrategia normalmente falla mucho, porque nos da entradas bastante poco fiables. Entonces, es importante que cuando se produce este cruce y vosotros ponéis el stop loss y vais subiendo el stop loss, estéis identificando que es una tendencia alcista o bajista en función del cruce que se haya producido. Porque esta estrategia en una tendencia, y por eso nos tenemos que ir a tendencias a gráficos diarios o mensuales, pero en este caso son diarios, funciona muy bien. Si nos vamos a rangos laterales, en momentos en los que el mercado es lateral, la estrategia se vuelve más fallona porque se entrecruza la media móvil de 50 con la de 200. ¿Cómo vais a ver que estáis en un mercado lateral? Pues básicamente porque la media móvil de 200 es plana. En una tendencia alcista, la media móvil de 200 es alcista, como podéis ver aquí. En una tendencia bajista tiene una forma hacia abajo, la media móvil de 200, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando veis que la media móvil de 200 se aplana, mucho cuidado a la hora de utilizar esta estrategia. Un ejemplo más lo tenemos donde en Telefónica. Fijaros, en Telefónica se nos produce el cruce. Fijaros aquí cómo se iba aplanando, ¿eh? Se empezaba a aplanar y se gira. Aquí tenemos un primer cruce en el que tenemos esta entrada, algo más alejada. Buscamos las zonas de defensa con la media móvil de 200. Ahora tendríamos el stop loss en una posición de 10 y tendríamos un 19% de rentabilidad. Desde septiembre del 2015
hasta septiembre del 2016, que llegaremos con esta operación, más o menos un 19% de rentabilidad. ¿De acuerdo? Insisto, es una estrategia muy enfocada a lo que serían las compras en tendencia o las ventas en tendencia. Nada más por nuestra parte, espero que os haya gustado esta estrategia del cruce de oro. Insisto, es una estrategia sencilla, muy orientada a lo que sería la inversión en tendencia, gráficos diarios, una estrategia tranquila, no es una estrategia para entrar y salir al mercado muchas veces, pero que yo creo que os puede aportar muy buenas rentabilidades y que es una manera muy buena de que diversificáis vuestras estrategias también de inversión. Por nuestra parte nada más, recordaros nuestra web investinhispania.es, donde vais a encontrar todo nuestro material sobre formación en trading, artículos de análisis de mercado, nuestros webinars de formación gratuitos y también nuestro blog en Rankia Vender para Comprar, donde también vais a encontrar artículos sobre análisis de mercado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.